Hola, ¿cómo están? Soy Agustín Lizana. Sé que están acostumbrados a que en este espacio María Paz Ortiz los acompañe para entregarles lo más destacado de Mesa Central durante esta mañana, pero les cuento que la Cota se encuentra ahora en Valparaíso en el marco de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, a quien por supuesto vamos a contactar para conocer todos los detalles previo al discurso del mandatario. Ahora mismo ya tenemos las pantallas divididas aquí en Mesa Central Digital. Aquí en la región metropolitana está bastante helado durante esta mañana. Ahora mismo hay 9.8 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera una máxima de 14 con cielo nublado durante esta tarde. Y en el caso de Valparaíso, ahí está, ¿verdad?, dividida la pantalla y muestra Viña del Mar, en la playa de Viña del Mar. En el caso de la región de Valparaíso, donde se va a desarrollar la cuenta pública en el Congreso Nacional, hay ahora 13 grados. Se espera que se mantenga con esa máxima durante esta jornada, con cielo nublado durante esta tarde, pero ahora en la mañana, como pueden apreciar, cielo cubierto. Hay harta noticia que vamos a estar revisando en este espacio, declaraciones previo a la cuenta pública. Uno de ellos, por supuesto, es lo que va a decir el mandatario. Hay harta expectativa en torno a los anuncios que haga sobre seguridad, al igual que tal vez aborde, entre otras cosas, el proyecto de Sala Cuna y otras iniciativas relevantes que el gobierno busca impulsar. Por otra parte, también vamos a hablar de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Ayer ese país tuvo elecciones donde Abelardo de la Espriella, calificado como el candidato de ultraderecha, y el izquierdista Iván Cepeda serán los candidatos que se van a enfrentar en la segunda vuelta del 21 de junio en un proceso de campaña que estuvo marcado por el foco en el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, por supuesto desde el lado de la derecha siendo criticado, mientras que el izquierdista Iván Cepeda sería el candidato del actual presidente de Colombia. Y por último, también en el ámbito deportivo, por supuesto que vamos a hablar de Alejandro Tavilo, el tenista chileno que ya va a disputar los octavos de final de Roland Garros contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, sexto en el ranking ATP. Se esperaba que el duelo se disputara más temprano, pero a eso de las 11 de la mañana se espera que comience entonces este partido para pasar justamente a la siguiente ronda del Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Harta noticia entonces que vamos a estar revisando aquí en Mesa Central Digital. Como les comentábamos entonces, vamos a tener la cuenta pública, la primera, del presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional. Ayer el mandatario dio varias entrevistas, televisivas principalmente, pero también en la prensa escrita, dando cuenta de aspectos de su gestión y por supuesto también refiriéndose a los temas de la cuenta pública de esta jornada. En ese sentido, se espera que el mandatario realice un balance de sus primeros días de gobierno, ¿verdad? Va a cumplir ya 3 meses, junto con el anuncio de futuras medidas. La jornada va a estar marcada por también convocatorias de organizaciones civiles, estudiantiles y de trabajadores, quienes han anunciado manifestaciones en rechazo a distintas políticas del Ejecutivo, especialmente en áreas como salud, educación y pensiones, y por eso mismo también existe un amplio resguardo de seguridad en Valparaíso principalmente. De hecho, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, anunció el despliegue de contingente policial proveniente de distintos puntos del país, junto con la implementación, ¿verdad?, de diversas medidas preventivas. Les cuento que ahora el presidente José Antonio Kast se encuentra de hecho aguardando para dirigirse al Congreso desde Cerro Castillo. Según han informado las autoridades, se esperan 950 invitados al Salón de Honor del Congreso Nacional, entre ellos autoridades, por supuesto, nacionales, como es ministros, subsecretarios, también invitados especiales. La cifra contrasta con cuentas públicas anteriores. Por ejemplo, la primera cuenta pública del expresidente Gabriel Boric, realizada el 1 de junio de 2022, contó con un aforo limitado a 600 asistentes debido a, ¿verdad?, los estrictos protocolos sanitarios que todavía existían a propósito de la pandemia. Y en tanto, ya la primera cuenta pública del expresidente Sebastián Piñera en 2010 reunió a unos 360 personas en el Salón de Honor, mientras que en su segundo mandato en 2018 fueron cerca de 980 invitaciones.
Justamente también cabe recordar que el exmandatario Gabriel Boric no va a participar de esta cuenta pública, por supuesto que fue invitado, ¿verdad?, por el gobierno actual en un acto republicano que se suele realizar aquí en Chile, pero el exmandatario, mejor dicho, se encuentra de viaje en Europa en distintos eventos en los cuales fue invitado, por supuesto, a referirse a la realidad nacional e internacional en torno a lo que es el rol del progresismo en el mundo de hoy. Y por supuesto también esta mañana también se abordó la cuenta pública aquí en Mesa Central. Iván Valenzuela estuvo acompañado de su secretario del Interior, Máximo Pavés, donde dio algunas luces la autoridad de gobierno acerca del foco del discurso del presidente Kast, y aprovechó también de reiterar la crítica del gobierno en torno al trabajo de la gestión anterior. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué es lo que hay que esperar hoy día? ¿Qué es lo que uno tendría que esperar? Lo primero, Iván, es entender que el presidente de la República va a reimpulsar su acción de gobierno a partir del día de hoy. Yo creo que el presidente y el gobierno así lo estima. Tenemos muchas cosas muy interesantes que mostrar en menos de estos 3 meses, ¿cierto? El 11 de junio se cumplen 3 meses desde que asume el presidente Kast. Hay cosas muy sustantivas en materia de seguridad, en materia de control de migración, en materia de inversiones que están en todos los sistemas de evaluación ambiental y todos los sistemas que reciben inversiones son muy notables. Lo que ha pasado con Temo Cuycuy. Por supuesto que hay que hablar, Iván, de cómo se recibe el país. La obligación constitucional consiste, y así lo dice la Constitución, en dar cuenta del estado político y administrativo del país. El presidente también nos va a contar cómo se recibió el país y, por supuesto, las dificultades que hay en materia financiera y también en otras dimensiones políticas y sociales que dan cuenta de que un gobierno de este tipo, que aspira a hacer transformaciones importantes, está en un contexto de un gobierno anterior que hizo las cosas muy mal. Y creo yo que el presidente va a poder reimpulsar su agenda, como lo decía yo en algunas otras oportunidades, cuando de repente hay algunas cosas políticas que van distrayendo, recalcular, como en el Waze, las prioridades del Ejecutivo, que no son otras que las que ya conocemos en materia de seguridad, migración, reconstrucción y crecimiento económico. Oigan, y a propósito de los discursos de las cuentas públicas, por supuesto que ahí el subsecretario da luces un poco a el foco que va a tener el mandatario en alguno de los tantos temas que va a tocar durante esta jornada en el Congreso. Y siempre surge la duda en torno a la duración de las cuentas públicas. Algunos consideran que de repente puede ser un poco tedioso que sea tan largo, ¿verdad? Otras son bastante acotadas. Y por lo mismo estábamos revisando aquí con el equipo de Mesa Central Digital cuáles han sido los discursos más largos en la historia aquí en Chile, que probablemente también ya hayan visto en redes sociales y ya se empieza a comentar eso. Entre ellos, por ejemplo, está el del expresidente Gabriel Boric, una de las más destacadas, que el 1 de junio de 2023, en su segunda cuenta pública, ¿verdad?, duró 3 horas 36 minutos. Es considerada, ¿verdad?, la más extensa hasta ahora. Por otra parte, también destaca la de Patricio Aylwin, el expresidente, dio su mensaje, el cual fue 3 horas y 10 minutos, es decir, 190 minutos, el que se mantuvo como el más largo, ¿verdad?, por 30 años. Y de hecho, después también observando tal vez otros discursos del ex mandatario para tomar como comparación, ¿verdad?, la gestión anterior, se observa que el de 2025 duró 152 minutos, el del ex presidente Boric, 166 minutos en 2024, el 216 minutos, ¿verdad?, en 2023, como bien decíamos, 3 horas y 36 minutos que duró ese discurso, y 133 minutos en 2022, es decir, en promedio fue de 167 minutos, es decir, 2 horas y 47 minutos, lo que duró más o menos los discursos del expresidente Gabriel Boric, según recopila aquí La Tercera. Después también, ¿por qué no?, comentar los discursos más cortos. Uno de ellos fue de Juan Antonio Ríos, quien en 1942 realizó el discurso más corto hasta ahora en la historia de nuestro país. Duró solo 27 minutos. Imagínense, solo 27 minutos. Y después ya está el de Carlos Ibáñez del Campo, que su discurso en 1958 duró solo 40 minutos. Y en 1941, Pedro Aguirre Cerda duró su discurso exactamente 1 hora. Así que efectivamente un poco la tónica, al parecer,
desde los años más recientes, ¿verdad? Por lo que hemos observado, ha sido discursos un poco más extensos y por lo mismo hay que estar atentos a ver qué es lo que realiza, los anuncios que realiza el mandatario José Antonio Kast en torno a esta cuenta pública, ¿verdad? La primera de su mandato. Y ahora sí, volviendo nuevamente a lo que dijo su secretario, también abordó otro tema que tiene que ver con declaraciones del presidente Kast que dio ayer, donde el mandatario reconoció que ordenó el traslado de 3 reos comunes de Punta Peuco a otros recintos carcelarios. Dichos que generaron una suerte de confusión en la opinión pública, ya que el gobierno desde un principio había asegurado que fue una decisión técnica encabezada por Gendarmería. Escuchemos ahora lo que dijo su secretario esta mañana, que trató de explicar también esta situación. Yo creo que aquí es importante entender que el presidente no tiene la competencia para administrar y gobernar el Estado de cualquier manera. O sea, evidentemente que la decisión final, la decisión técnica final de cuántos, quiénes, si es que salen o no, es de la autoridad técnica, es de Gendarmería. En eso, el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia, el Ministerio del Interior, la vocería de gobierno, estamos en la misma línea. El presidente de la República lo que ha ordenado es que exista un plan de ordenamiento carcelario que está trabajando el ministro Rabat. Eso va a incluir, evidentemente, todas las disposiciones penales, o sea, todas las disposiciones en los penales que actualmente existen y también, por supuesto, la construcción de nuevas cárceles. Y en ese sentido, la dirección del presidente o la directriz del presidente es que se cumpla la ley y que este plan ordene nuestras cárceles en Chile. La decisión de cómo se administra internamente los penales es de la Autoridad Técnica de Gendarmería de Chile. Ahora, dicho eso, la directriz implica que debe existir un penal segregado para presos de lesa humanidad. Eso lo va a dar a conocer el ministro de Justicia, Iván. Yo creo que hay que esperar que conozcamos la forma integral en que se va a presentar esta política. Cuando entregue el plan es muy carcelario importante. completo. Sí, es muy importante y se van a despejar todas las esta dudas. semana, ¿no? No lo sé, Ya. pero quedamos que, o sea, el presidente pidió esto y el ministro Rabat, que es un ministro muy diligente, debe estar trabajando y seguramente esta semana lo va a dar a conocer. Pero esta es la versión definitiva del gobierno. Quien toma la decisión final es Gendarmería de Chile. Lo que dice el presidente es que se cumpla la ley y que exista un plan de ordenamiento que es muy importante y con criterios técnicos y no políticos. Y eso es algo que también el presidente ha dicho y lo hemos dicho nosotros también. Creemos que en la gestión pasada se abusó un poquitito del tema político en esta materia. Lo importante es que todo el ordenamiento carcelario obedezca a criterios técnicos. Ahora, cuando hay una decisión del presidente, es una decisión de suyo político. Claro, por supuesto que la decisión gubernamental de que exista este plan es del presidente, eso por supuesto es una decisión política. No, cuando el presidente dice saque a esas 3 personas de ahí. Digamos. Es que nosotros creemos que la respuesta está dada. Fue Gendarmería el que da la instrucción final. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones del subsecretario del Interior Máximo Pavés en torno a la situación de Punta Peuco y el plan del gobierno sobre el plan carcelario, ¿verdad? Frente a la situación que enfrentan los recintos penitenciarios. Hay que estar atentos, así que en la cuenta pública, ¿verdad?, de esta jornada, el presidente aprovecha también de dar algunos anuncios en torno al plan carcelario que busca impulsar esta gestión. También en Mesa Central, Iván Valenzuela y Angélica Bulnes conversaron con el ex ministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, sobre la presentación de su libro La montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó, abordando, ¿verdad?, el periodo de 2019 hasta el 2024, es decir, desde que fue presidente del Banco Central hasta su periodo como ministro de Hacienda, la gestión anterior. También tocaron la actual situación económica del país. Se refirió al rol que jugó liderando el Banco Central durante el estallido social y la pandemia, los retiros de fondos de pensiones, las ayudas estatales, los cuales, según afirmó, recalentaron la economía e hicieron urgente un proceso de estabilización para bajar la inflación. Incluso señaló que durante los momentos más críticos del estallido social, Chile estuvo a horas de sufrir un descalabro financiero. Explicó que casi se produjo una corrida mayorista donde los inversionistas buscaban liquidar activos masivamente para obtener dólares y esto se logró detener, según afirmó el exministro, gracias a las medidas de liquidez del Banco Central y al acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Se refirió también al IMASEC de abril de 2026, cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. 1,2 cayó la economía. 1,2. Menos 1,2. ¿Tiene algo que decir el exministro Ya que está al el ministro respecto, de Hacienda aprovechando? Mala cifra. Menos 1,2. Se sabía que venía mala, pero ¿tan mala? O sea, tendría que ver el detalle, ¿cierto? Particularmente la comparación con el mes anterior,
excepto el 1,2, uno tiene que mirar qué es lo que pasó 12 meses antes, pero lo que sí sabemos es que el primer trimestre básicamente fue débil por un comportamiento muy débil de las exportaciones de Chile y de algunos sectores que los economistas llamamos de oferta, agricultura, pesca, minería. Vamos a ver si es eso lo que está manifestándose, pero lo que uno esperaría de cara al segundo trimestre es que el shock del aumento de los precios de los combustibles debería afectar también al consumo, ¿no? Entonces a lo mejor algo de eso hay en esta cifra, pero obviamente tendría que verla más en detalle. Más en detalle, sí está reaccionando ahí en caliente Mario Marcel. Claro, ahí efectivamente al Mario Marcel le pilló por sorpresa este dato del IMASEC que se conoció recién esta mañana, como bien comentábamos, cayó 1,2%. Pero otro punto importante fue la perspectiva que dio en torno a la realidad económica del país y también la realidad política, considerando su paso, ¿verdad?, por el gobierno anterior como ministro de Hacienda. Aprovechemos entonces también de escuchar esas declaraciones de Mario Marcel durante esta mañana. Públicas del cuarto trimestre del 2024, que fue cuando, ¿cierto?, tuvimos ese incumplimiento de la meta fiscal. No lo hicieron tampoco el 2025 y esperemos que no lo vuelvan a hacer ahora, pero por supuesto es importante la dirección en que, o sea, cómo las autoridades van reaccionando a estas cosas. Nosotros el 2024, 2025, bueno, más 24, que el que me tocó entero a mí, nosotros nos preocupamos. Bien, y a propósito de algunos de los temas también que tocó Mario Marcel durante esta mañana, que son declaraciones también que tienen en el mismo libro, ¿verdad?, que publicó recién, defendió la gestión de su equipo también, liderando, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda durante la gestión anterior, y lamentó el trato hacia la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, asegurando que ha sido la autoridad de ese cargo más maltratada públicamente, basándose en supuestos errores que solo eran diferencias de criterio en proyecciones a largo plazo, según afirmó en esta entrevista. Contrastó la actitud de criticar constantemente al gobierno anterior con su propia experiencia al asumir. Señaló que su equipo tuvo que absorber los costos sin financiamiento de la PGU, heredada, según manifestó, de la administración del expresidente Sebastián Piñera, considerando que la PGU, ¿verdad?, se terminó promulgando durante esa gestión para paliar un poco los efectos que habían durante la pandemia. Y dijo que en el fondo ellos no dedicaron día a día a culpar al gobierno saliente frente a esta situación. Antes de irnos a una pausa, por supuesto que vamos a saludar a nuestro auspiciador. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com. Y, por supuesto, sigue observando los planes que ofrece Coihue, donde puedes cobrar y pagar a otros países en minutos.
Ya estamos de vuelta aquí en Mesa Central Digital. Como bien les comentábamos, estamos a la espera de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. María Paz Ortiz se encuentra ya en el Congreso de la región de Valparaíso para entregarnos justamente unos detalles. Se espera que en unos minutos más tengamos contacto con ella. El mandatario José Antonio Kast se encuentra esperando en Cerro Castillo antes de dirigirse al Congreso, donde dentro del protocolo se espera que se saque una foto con sus 22 ministros antes de llegar entonces al Congreso para su cuenta pública, la primera, ¿verdad? Bueno, ahí me comentan ahora por interno que María Paz en unos minutos más va a estar con nosotros para entregarnos los detalles previos a esta cuenta pública. Por lo mismo nosotros queremos aprovechar también de revisar algunas declaraciones que se dieron durante esta mañana. Justamente María José Nodón y Carolina Toá, nuestras columnistas, abordaron un poco las expectativas que hay en torno a esta cuenta pública. María José se refirió a la idea de a quién debe dirigirse finalmente el mensaje en el discurso del mandatario. Escuchemos lo que dice. Pero lo que sí creo que sí debe ocurrir hoy día es mostrar hacia dónde lleva el país. Y en varias de las entrevistas donde ayer el presidente habló sobre lo que viene hoy día, él ponía el énfasis en las expectativas, una ciudadanía con altas expectativas y en la esperanza. Yo creo que sí, que efectivamente eso es necesario, es importante salir de ese relato que ha estado centrado en lo económico y en el ajuste hacia una proyección distinta. Creo que es importante corregir la forma de hablar de lo difícil, que yo creo que no ha sido suficiente, digamos, durante este tiempo, pero también creo que hoy día el presidente llega con unas determinadas circunstancias. Esta cuenta pública no se da en el aire, ¿verdad? Y esas circunstancias son, primero, una negociación difícil en el Senado, son los cambios de gabinete, el cambio de gabinete, digamos, hace una semana o poquito más, que claro, está bien, uno puede leerlo como una muestra de autoridad, una muestra de corregir aquello que está incorrecto, pero también un fallo en materia de seguridad, que es el tema central. Y además creo que hay un problema aquí, un desafío quizás, que es que lo que el rito demanda en esta primera cuenta pública no está tan acompasado con la situación política del momento. El presidente tiene que hablarle a lo suyo, pero también tiene que hablarle a la oposición, pero también tiene que hablarle a una centro-derecha que en cierto sentido está conflictuada con muchas de las cosas que han pasado. Bueno, y por otra parte también Carolina Toá abordó la cuenta pública sobre las promesas del mandatario, por ejemplo, en materia migratoria y de seguridad, y apuntó la idea de no menospreciar o despreciar finalmente lo realizado por la gestión anterior. El subsecretario habló de que ya se estaban terminando esta gente con bultos que pasaban por la frontera, viste, paciencia de todo el mundo. Bueno, las gestiones que se hicieron en el gobierno anterior en materia de ingresos irregulares permitieron bajar en 50% los ingresos irregulares. En realidad, en 54%. Entonces, yo quiero decir que si el gobierno actual hace todo fantástico, perfecto, o sea, hace el descollante en materia de ingresos irregulares, va a poder hacer lo mismo que hizo el gobierno anterior. Incluso no va a poder llegar a lo mismo, porque ya se bajó más de la mitad. Entonces, no despreciemos, porque lo que se logró hacer en esa materia es mucho. Habló también de que el ministro Cordero y la ministra Toá, nada que ver con el ministro Raúl en los operativos. Pues, otro estilo, otro qué, pero se nota el tiro, el carácter, la impronta. Bueno, operativos se han hecho siempre. A mí me tocó ir en varios, en Santiago y en regiones. El ministro Cordero no solo hizo operativos, él inventó los operativos conjuntos de ambas policías. Se crearon mientras era ministro de Seguridad. El actual ministro Raúl lo emplazó en una oportunidad criticándolo porque salía a terreno, pero claramente no era un ministro de Seguridad porque no se ponía chaleco antibalas. El ministro Cordero y yo tampoco no nos poníamos chaleco antibalas, efectivamente, fue una decisión no hacerlo. Porque uno llega a un barrio donde hay vecinos, hay niños, uno se pasea entre medio de la gente con las policías que acaban de hacer el operativo, que uno no está en el operativo mismo, obviamente no corresponde, pero va antes, va después, y está la gente ahí y no corresponde que la autoridad, al menos yo no considero adecuado que una autoridad vaya protegida con chaleco antibalas, donde están las señoras, los niños, la familia, viviendo todos los días. Bien, ahí escuchamos entonces las palabras de Carolina Toá, nuestra columnista durante esta mañana en Mesa Central, quien también
justamente abordaba la entrevista del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien aprovechó también de criticar algunos aspectos de la gestión anterior. Ahora sí, me cuenta que María Paz Ortiz se encuentra en contacto con nosotros. Al parecer todavía no nos podemos contactar con ella, quien, como bien les comentaba en un principio, se encuentra en el Congreso Nacional a propósito de la primera cuenta pública que va a realizar el presidente José Antonio Kast. Están ahora ajustando algunos aspectos técnicos para poder tener contacto con ella y nos cuenta un poco la previa de lo que se vive allá. Por mientras, vamos a ver las imágenes que está mostrando T13 en vivo, que también está aprovechando de sacar algunas declaraciones también de lo que se está viviendo el ambiente ya en la región de Valparaíso. La reducción del impuesto corporativo del 27 al 23% vaya acompañado, ¿cierto?, de la reintegración, es una mala señal, porque finalmente significa que se va a acumular o se va a concentrar el dinero en un grupo específico sin ningún compromiso de que vaya a haber mayor reinversión. Entonces, eso es un tema preocupante. Y eso... Si la reintegración y además la invariabilidad tributaria sufriesen algún tipo de modificación en las indicaciones que pueda presentar eventualmente el gobierno, ¿cambian las cosas? Para mí la reducción del impuesto corporativo es opinable, absolutamente. La reintegración no es opinable. Para mí no debiera haber reintegración. Si solamente se presenta aquello que tiene que ver con la reducción del impuesto corporativo del 27 al 25 al 23, yo estoy dispuesto a abordarlo. Y en el tema de invariabilidad tributaria yo creo que esto debe quedar reducido. ¿A 20 años? No, más que el tiempo, a las empresas estratégicas. Tiene que quedar reducido a empresas estratégicas, no a cualquier empresas estratégicas del Estado, en donde sea muy importante eso. Entonces, claro, yo entiendo que una inversión del extranjero que quiera invertir en Chile en minería, y uno le diga, ¿sabe qué? Por 20 años va a tener usted asegurado, va a darle una certeza jurídica y va a invertir. Entonces yo no tengo problema con eso. Mi problema radica fundamentalmente en que se haga una reducción o se lleve el dinero a un grupo específico de personas que son el 1, el 10% de los chilenos. Esa es mi preocupación central. Queremos agradecerle mucho, senador Celis, que le vaya muy bien, muy amable. Volvemos con ustedes en el estudio, Iván. Bien, ahí escuchamos entonces algunas de las declaraciones que se están sacando allá en el Congreso. El senador Celis del PP refiriéndose a la mega reforma que busca impulsar el Ejecutivo, considerando que se espera que en unos días más comience la discusión en el Senado, donde el Ejecutivo, por supuesto, espera que se apruebe la idea de legislar para luego pasar en particular a las indicaciones que está impulsada. Ahora sí me dicen que María Paz se encuentra conectada junto a nosotros. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, Agustín. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Súper bien, Solo muy necesito claro. esa confirmación para partir el despacho. ¿Súper bien? Excelente. Ya, que nos estábamos moviendo porque, mira, si podemos mostrar un poquito, está lleno de gente a esta hora, están todos tratando de salir al aire. Y están también los parlamentarios, senadores, diputados que se han acercado hasta acá a la carpa de la prensa en la previa de lo que va a ser la cuenta pública. Podemos conversar con algunos de los parlamentarios. Me adelantaban, por ejemplo, desde RN, la senadora Gatica, que en torno a la reforma, ella espera que haya una apertura al diálogo. Este es el tono que espera que exista en el Senado, a pesar de lo que dijo ayer el presidente, que decía, se gana por un voto, se gana igual. Ella decía que no lo veía de esa forma, que confía además en las gestiones que están haciendo los ministros García Ruminot y también el ministro Alvarado, en términos de generar ese diálogo con la oposición. Me adelantó también que, por ejemplo, espera que hoy día haya anuncio en materia de Sala Cuna, que era un proyecto también que considera importante. Desde el Frente Amplio me decían que ojalá esta no sea una cuenta que se enfoque mucho en criticar el mandato anterior, entendiendo también que tienen que defender desde el Frente Amplio su gobierno, pero decían que esperan que esto se centre también en los compromisos que pueda tener el presidente José Antonio con la ciudadanía, y que, por supuesto, están muy pendientes también de los anuncios en materia de seguridad. El presidente adelantaba un par de cosas, habló de este registro nacional de vándalos para quitar beneficios sociales a las personas que sean sorprendidas en este tipo de actos, pero se habla de proyectos a los que se les pretende dar urgencia.
en materia de seguridad, 3 proyectos nuevos serían de este mandato en materia de seguridad. Así que vamos a ver qué ocurre. Afuera, Agustín, la verdad, cerca del Congreso es imposible para transitar. Nosotros nos dimos una hora eterna para poder llegar hasta el Congreso. Había harto corte de tránsito, como siempre, pero ahora parece que hubiese un poquito más, porque se había hablado también de convocatorias, sí. Manifestaciones desde las 10:30 de la mañana en adelante. Y vimos también el Ford Galaxy, ya listo, estacionado ahí en la calle, con distintas bandas, las fuerzas armadas que acompañan el ingreso del presidente, que lo van a acompañar a eso de las 10 para las 12 para que llegue hasta acá el Congreso. Se tiene que tomar la fotografía también en Cerro Castillo. Y luego se viene hasta acá y él va a estar todo el día en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Va a terminar bien tarde, de hecho, la última reunión que tiene es con los parlamentarios de su partido, del Partido Republicano, y va a ser a las 8 de la tarde, así que va a estar todo el día ahí en reuniones. Va a tener ahí también como una suerte de cónclave oficialista, donde va a estar con el ministro de Seguridad Pública y también con con las autoridades que tienen relación al ministro de Hacienda, el ministro Jorge Quirós, para conversar también. Me imagino, entendiendo quiénes son ahí quienes llevan la reunión junto a él, para hablar de la tramitación del proyecto de reconstrucción, en el caso de Jorge Quirós, pero también para que el ministro Arrau pueda adelantar la agenda que va a presentar mañana acá en el Congreso en materia de seguridad. Pero acá, a esta hora, sigue bastante. Martín me ayuda a cámara a mostrar. Han ido otros también ingresando, pero un radio acá de parlamentarios y antes de partidos. También hemos visto durante este rato conversar con algunos, a otros les pedimos que me esperaran a hacer el contacto para que ustedes puedan ver más rápido también esas impresiones en nuestras redes sociales, en el streaming. Conversé recién en el FM con Ramón, entiendo que está Angélica también, Andrea Vial en el estudio. Así que tenemos una súper completa cobertura en el FM, en el 103.3, acá en el streaming donde nos están viendo desde YouTube, y también pasar el dato, que en Valparaíso y en Viña del Mar es 101.1, nuestra señal. Así que si nos quieren escuchar también a quienes nos están viendo, si se van moviendo y si están acá en la región a propósito de la cuenta pública, 101.1, ahí estamos en esa estación del FM. Así que nos vamos a quedar acá nosotros, estamos llamando ante cualquier cosa que ocurra. Por supuesto vamos a tener la llegada también de acá al Congreso para su primera cuenta pública, una cuenta que se espera sea bastante más corta. El presidente Boric, la última cuenta básicamente eran casi 3 horas. Claro. Se espera acá que sea 1 hora. Así lo que se ha dicho. Vamos a ver si es tal, pero el adelanto que decían es que era harto menor. De 1 hora, entendiendo que el presidente recoge también un poco la crítica de sus primeros discursos, no es un gran orador. Entonces y vamos a ver también el despliegue, cómo se va a incluir la tecnología. Recordemos que durante la semana se hablaba de un sitio web en donde se podían enviar mensajes, fotografías por parte de la ciudadanía. Vamos a ver cómo se ve en la puesta en escena esa participación ciudadana que estaban impulsando desde el equipo del presidente. De todo eso vamos a estar comentando durante y también luego de ya terminada la cuenta pública. Muy bien, María Paz. Te deseamos lo mejor allá en el Congreso. Vamos a estar atentos entonces a lo que va ocurriendo allá. Y por supuesto te comento que acá te extrañan harto. Es bien extraño que no estés aquí presente en Mesa Central Digital conduciendo, pero por supuesto ya mañana vas a estar aquí. Yo igual lo extraño. Muy bien. Muy bien, pero por supuesto que ya mañana María Paz va a estar en este espacio también entregando algunas reacciones que habrán a propósito de lo que diga el mandatario en su primer discurso de cuenta pública. Muchas gracias, María Paz. Bien, ahí escuchamos entonces a María Paz Ortiz desde el Congreso Nacional entregándonos algunos detalles. Dentro de ello, ¿verdad? Lo que les comentaba en torno a la duración de los discursos de las cuentas públicas, donde efectivamente en el promedio de la gestión anterior del expresidente Gabriel Boric se dio una tónica donde efectivamente fueron bastante extensas, siendo una de ellas, ¿verdad?, la que superó las 3 horas. Y en el caso, por lo que comentaba María Paz, se espera que esta jornada el presidente Kast haga un discurso que dure a eso de 1 hora, bastante más acotado a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, considerando también la extensión que han tenido los discursos del expresidente Sebastián Piñera.
comentábamos, esta es una transmisión especial a propósito de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. María Paz Ortiz se encuentra en el Congreso, tuvimos un contacto con ella donde nos entregó algunos detalles de lo que se espera para esta jornada allá en la región de Valparaíso. Y a propósito de buenas noticias deportivas, hemos tenido varias aquí en Chile. Entre ellas, ¿verdad? Universidad Católica ganó a Boca en Argentina, pasando a octavos de final. A los octavos, ¿verdad?, de la Copa Libertadores. Luego en el golf ayer nos enteramos que en el ámbito internacional Joaquín Niemann salió primero en la League de golf de Corea, y ahora, como pueden ver ahí en el streaming, aparece el tenista Alejandro Tavilo, quien busca pasar a los cuartos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Ahora mismo se está enfrentando de hecho al canadiense Félix Auger-Aliassime, sexto en el ranking ATP, un rival bastante más complejo a medida que por supuesto se empieza a achicar el cuadro. De hecho, ahora mismo el canadiense lidera el primer set 3-1, quebró el servicio de Alejandro Tavilo, lo que le hace un poco más complejo entonces al chileno durante este partido. Se juega el mejor de 5 sets, así que son duelos bastante extensos los que se están jugando en Roland Garros. Esa es la tónica de los Grand Slam, que son 4 que se disputan en el año. El chileno viene de vencer al francés de 17 años Moise Coumet, duelo disputado durante este fin de semana. Justamente Tavilo estaba jugando en contra del público. En Roland Garros una de las características que tiene es que el público francés es bastante intenso. De hecho, similar a lo que viven también jugadores que vienen del extranjero a jugar a Chile la Copa Davis, por ejemplo. Así que es bastante similar la situación que tuvo entonces el chileno Alejandro Tavilo en ese duelo, que logró vencer al joven promesa francés Moise Coumet. El torneo parisino ha estado marcado por sorpresivas eliminaciones en las primeras etapas del torneo. De hecho, el favorito indiscutido era Jannik Sinner, el número 1 del mundo, el italiano, quien perdió en la segunda ronda. Venía de ganar 5 Master 1000 consecutivos, siendo 3 de ellos en arcilla, la superficie en la cual se juega Roland Garros, que solía ser como el principal desafío que tenía el italiano, a diferencia tal vez de Carlos Alcaraz, que es el otro tenista número 2 del mundo que no está jugando Roland Garros y tampoco va a disputar Wimbledon por una lesión de muñeca. De hecho, Jannik Sinner había señalado que su gran objetivo para este año era ganar el Grand Slam de París, para así coronarse campeón de todos ellos, porque a lo largo de su carrera ya se ha llevado el Australian Open, el Wimbledon y el US Open. Entonces efectivamente Roland Garros es el que le falta. También se fue Novak Djokovic, el número 4 del mundo, tras perder contra el brasileño de 19 años Joao Fonseca, 30 en el ranking ATP, quien además ya pasó a cuartos de final tras vencer al veterano finalista de Roland Garros, Casper Ruud. Así que harta presencia de jóvenes en el circuito. Novak Djokovic luego en una conferencia de hecho puso en duda si es que iba a competir el próximo año en Roland Garros. Efectivamente, el jugador de 39 años que se mantiene imagínense, dentro del top 5 en el ranking ATP, jugando un gran rendimiento, efectivamente se le está haciendo un poco más complejo el jugar partidos más extensos, como en el caso de la tónica de Roland Garros. En ese sentido, todavía quedan 3 sudamericanos entonces compitiendo en Roland Garros: Tavilo, Fonseca y el argentino Juan Manuel Cerúndulo, quien ya comenzó su duelo contra el italiano Matteo Berrettini. Juan Manuel Cerúndulo fue el que le ganó a Jannik Sinner en la segunda ronda, aunque claro, Sinner con claras complicaciones físicas durante el duelo, en medio de una ola de calor que golpeaba París durante la semana pasada. En el caso de Juan Manuel Cerúndulo, que está jugando con el italiano Matteo Berrettini, ya perdió el primer set 6-3 y en el segundo Cerúndulo lo gana 2-1, sacando ahora Berrettini, mientras que, como ya les comentaba, Alejandro Tavilo por ahora pierde contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, 3-1 en el primer set. Así que por supuesto esperábamos que tenga un buen rendimiento el chileno para que siga avanzando en la ronda de Roland Garros. Y para los fanáticos del tenis, pensando tal vez para mañana, Rafael Jodar, el español, joven promesa también de la misma generación, Joao Fonseca, se enfrenta a Alexander Zverev, quien es el 3 del mundo y por ahora ya se figura como el favorito para llevarse este torneo. Ya ha llegado a finales de Grand Slam, pero no ha logrado llevarse el título. Y Joao Fonseca juega contra el checo Jakub Mensik, también joven, bastante bueno en el circuito. Así que por supuesto se vienen hartos duelos para esta semana en Roland Garros, y ya la final se disputaría entonces el domingo. Ahora sí, noticias del plano internacional, por supuesto. Elecciones ayer en Colombia.
elecciones presidenciales. Se definieron los candidatos de la segunda vuelta. Se espera que esas elecciones se disputen ya, o sea, se realicen, mejor dicho, el 21 de junio. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, logró un 43% de los votos, mientras que el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano Gustavo Petro, alcanzó el 42% de las preferencias, un resultado bastante estrecho. Más atrás aparecen Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, con 6,4 y 0,95 respectivamente de las preferencias. Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas. La senadora anunció que va a apoyar a De la Espriella para el balotaje, y el candidato derechista lanzó una advertencia al presidente colombiano Gustavo Petro y a la izquierda al decirles que respeten el resultado de las elecciones y no intenten desconocer la voluntad expresada en las urnas. Esto luego de que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, desconociera justamente los resultados en el preconteo y afirmara que va a esperar el conteo final. Así que si viene una campaña de segunda vuelta bastante tensa allá en Colombia, marcado por supuesto por una polarización y al mismo tiempo una ola de violencia que ha estado golpeando el país en los últimos años. De esta manera entonces nosotros vamos a cerrar Mesa Central Digital aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales en tele13radio.cl y también en nuestro mismo canal, ¿verdad? Donde doble clic ahora está teniendo su transmisión especial Ramón Ulloa con la cobertura de la cuenta pública previo al discurso del mandatario, y por supuesto estaremos transmitiendo también las palabras del presidente José Antonio Kast. Cabe recordar que, como bien les comentaba, María Paz Ortiz señala que se espera que dure a eso una hora más o menos el discurso del mandatario, pero hay que ver, por supuesto, si se cumplen esas expectativas. Pasadas las 12 ya el mandatario debería estar en el Congreso. Ahora mismo se encuentra en Cerro Castillo, sacó la foto oficial con los 22 ministros de su gabinete para dirigirse entonces al Congreso Nacional en la región de Valparaíso y dar su primer discurso, su primera cuenta pública. Me despido entonces, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central Digital.